Desde hace 2 o 3 días, algunos medios nacionales han estado haciéndose eco sobre este libro que escribió la doctora Lori-Ann Jiménez, un libro que, bueno, ya el título lo dice todo, ¿no? Un daño irreparable. La gestión criminal de la pandemia en México está en muchas publicaciones, hablan un poquito de la intención de este libro y de lo que motivó a la doctora a escribirlo. Y de hecho, hoy me encontré una publicación en Milenio del periodista Ricardo Rafael, que puso, por cierto, a su nota el mismo título del libro, Un daño irreparable. Y es fuerte porque habla sí del libro, pero habla también de la experiencia personal de haber perdido a 2 personas cercanas a su familia, a sus suegros, y de cómo lo vivieron. Y esto tiene que servir para crear conciencia de que no estamos exentos de que esto ocurra en nuestras familias. En relación al libro, ahora les leo lo que dice la contraportada, para que quien se interese en leerlo, creo que va a valer la pena. Yo indudablemente lo voy a leer e incluso voy a estar compartiendo con ustedes aquí algunos detallitos de lo que me vaya encontrando en los próximos días. Supongo que me gustaría que ya estuviera en papel porque no me gustan los libros electrónicos, pero si no, pues voy a buscar la forma en que me lo hagan llegar desde México, pero lo voy a leer. Esto es lo que escribe Ricardo Rafael, dedica su columna a Marcela. Supongo, no lo sé, que Marcela es su esposa, no lo sé. Pero dice lo siguiente: María Esther Gómez Monroy, Salvador Azuela Arriaga y otras 1,801 personas fallecieron víctimas del SARS-CoV-2 el jueves de esta mañana. 2 nombres que se añaden a la lista de 147,000 víctimas mexicanas en esta pandemia. Ambos fueron mis suegros, padre y madre bondadosos y amados. Se fueron con solo 12 horas de diferencia. El dolor es grande por su sorpresa. 10 días antes gozaban de buen humor, salud y conciencia. A diferencia de la mayoría, tengo el privilegio de escribir sus nombres en esta página para apartarlos de la violencia que implica sumarlos sin adjetivos ni biografía a la estadística. Ninguno de los muertos de la pandemia mexicana se merece la etiqueta que suelen usar en la morgue con las letras NN, que significan no nombre. Y sin embargo, quienes desde las alturas comandan el lenguaje para referirse a esta tragedia han sustituido los nombres por los números. ¿Acaso para que su conciencia lidie mejor con la irresponsabilidad detrás de una política criminal de salud? Salvador y María Esther se encerraron durante prácticamente toda la pandemia a cal y canto. El pasado mes de diciembre se privaron de festejar las fiestas con sus nietos y sus hijas porque los años y su condición médica así lo aconsejaban. Sin embargo, el virus sigilosamente se metió a su casa y el resto es una insoportable anécdota. Esther y Salvador perdieron la vida al mismo tiempo que salió volando por los aires el sistema de salud en la mayoría de las regiones del país. Cuando encontrar oxígeno se volvió un milagro, cuando no hay camas en los hospitales, cuando el personal médico ha llegado al límite de sus fuerzas, cuando faltan medicinas y equipo. Y luego pone entre comillas una frase de la doctora Lori-Ann Jiménez: el fondo del abismo no lo podemos siquiera imaginar. Dice la doctora Lori-Ann Jiménez, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la Facultad de Odontología de la UNAM. Afirma también que el daño sufrido por la población mexicana será irreparable, no tanto por razones vinculadas con la pandemia, sino por una gestión criminal de las políticas que debían atenderla. El día de ayer salió a la venta el libro de la doctora Jiménez, Un daño irreparable, cuya lectura será argumento principal en los textos de la historia médica nacional. Sus planteamientos son demoledores a la hora de juzgar, sobre todo, las decisiones tomadas durante los últimos 11 meses
por el zar anticovid mexicano, el doctor Hugo López-Gatell. Como tesis principal, este libro advierte que el crimen no ha sido intencional ni premeditado, pero es el resultado de un grupo de médicos que renunciaron a la ciencia porque su móvil principal se volvió la política. Jiménez cita al matemático Arturo Erdely para resumir la sentencia que pesa sobre la gestión de López-Gatell. La política no puede destruir a la ciencia, pero puede ignorarla. Este libro, publicado por Editorial Planeta, es un esfuerzo serio por recorrer cada uno de los momentos, decisiones y discursos en que la ciencia y los verdaderos científicos fueron arrojados por el cubo de la escalera. Y se abre una cita más de la doctora. Ay, Hugo, ni tú ni nadie puede resistir un archivo. Se cierran las comillas. Se refiere al contraste de lo que dice hoy y lo que dijo ayer, y que para su mala suerte queda siempre grabado en algún video, en algún tweet. Continúo. Sobre todo cuando cotidianamente se está obligado a dar declaraciones en los medios electrónicos en cadena nacional, las cuales quedan registradas para quien quiera revisarlas con posterioridad. Jiménez contrasta a López-Gatell contra López-Gatell para exhibir las innumerables incoherencias, contradicciones, mentiras y frivolidades pronunciadas por el secretario de Salud desde el 27 de febrero de 2020 hasta el 10 de enero de este año. Un daño irreparable es un resumen pertinente de una política epidemiológica que, por inflexible y arrogante, arrebató injustamente la vida a tantos y que, de no modificarse, cobrará todavía muchas más víctimas independientemente de que se aplique pronto la vacuna. Entre los puntos destacados está la temprana necedad de López-Gatell por descalificar el uso de cubrebocas con tal de agradar a un jefe que se negó en redondo a utilizarlo. También la infundada convicción de que las personas asintomáticas no podían contagiar. Se añade la guerra emprendida contra las pruebas diagnósticas masivas que en otros países fueron clave para controlar la diseminación del virus y la atención de los pacientes. Igualmente, la asesina recomendación para que se quedaran en casa las personas contagiadas a menos que tuvieran síntomas graves. Hago un paréntesis aquí. Esto fue lo que provocó que muchas familias se infectaran completamente, todas se contagiaran. Esta recomendación, desde mi punto de vista, fue una de las más criminales. Se suma el fiasco del sistema Centinela y también el fracaso del modelo matemático supuestamente diseñado por científicos de CONACYT, pero alimentado con información chatarra. El cuestionamiento más demoledor del libro refiere a la convicción de Hugo López-Gatell sobre las bondades de la inmunidad comunitaria, ofensivamente llamada de rebaño, como principal solución a la crisis sanitaria. Ese escenario era desde el comienzo imposible, refiere Jiménez, porque había implicado que más de 80 millones de mexicanos se contagiaran del virus y que al menos 3.500.000 personas murieran. Y sin embargo, recuerda la autora, López-Gatell llegó a proponer que inclusive el presidente Andrés Manuel López Obrador adquiriera la enfermedad para luego volverse inmune. Lo dijo, ¿se acuerdan? En su descargo, entonces, el zar anticovid no sabía que las personas podemos ser contagiadas varias veces por este virus y por tanto no hay evidencia de que logre alcanzarse tal inmunidad sin vacunas. No menciona Jiménez el último error criminal de la política sanitaria, la guerra que el zar emprendió contra las vacunas y que, para fortuna del país, perdió frente a otros integrantes del gabinete.
Salvador y María Esther, los que nos quedamos, hablaremos de ustedes con su nombre. Contaremos su tragedia y nos rebelaremos cada vez que se renuncia a la ciencia para hacer demagogia. Esto es lo que escribió Ricardo Rafael tras haber perdido a sus suegros y supongo que leer el libro que ya habrá hecho, el libro de la doctora Lori-Ann Jiménez. Y pues, ¿qué les digo? Es muy fuerte. Dice la contraportada del libro de la doctora, se los leo rápido. Ahí está muy chiquito. Desde el comienzo de la pandemia en México, me indignaron las declaraciones del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, su insistencia en que la enfermedad no era más grave que la influenza, el exceso de confianza en que todo estaba previsto y el espectáculo teatral de sus apariciones públicas. Hoy, López-Gatell reporta a diario las consecuencias de sus decisiones. Más de 134,000 mexicanos han muerto y la pandemia no está cerca de concluir. Nunca he pensado que matarlos haya sido su intención. Simplemente el subsecretario se creyó más listo que todos, pensó que la inmunidad comunitaria vendría pronto, con pocos muertos, y que con ello lograría una contundente victoria. Sin embargo, hay acciones que, con o sin dolo, resultan imperdonables. Su incapacidad de rectificar el rumbo no tiene justificación. Esa actitud demuestra no solo soberbia e indolencia, también deja claro que su papel es político y no científico. Aunque es tarde para los que ya partieron y para sus familias en duelo, escribo este libro para todas las vidas que aún pueden y deben ser salvadas. Elegí no ser indiferente ante el dolor ajeno. La pandemia era inevitable. Las miles de muertes, no. La doctora Lori-Ann Jiménez revela cómo la ineficiente estrategia contra la pandemia llevó a México al primer lugar de letalidad entre las 20 naciones más afectadas por COVID. Esta investigación aclara el crimen por omisión que el gobierno mexicano perpetró contra sus ciudadanos. Pues ni más que agregar. Ojalá lo puedan leer. Ya comentaremos qué piensan de él. Saludos, compas.